Una de las propiedades más útiles para nosotros va a ser la linealidad. Entonces, la linealidad se refiere a que si yo voy a calcular la primitiva de una suma de dos funciones, acá, pongamos esto, pongamos f minúscula y g minúscula, sumadas o restadas. Entonces, usualmente ponemos un paréntesis, aunque no es necesario en la mayoría de los casos porque se va a entender con el contexto. Entonces, aquí vamos a tener que calcular la primitiva de f más la primitiva de g. Y entonces esta, junto con la propiedad de que si tenemos una constante por f de x, entonces esto va a ser la constante por la primitiva de f de x. Estas dos juntas forman lo que llamamos linealidad. Y entonces es relativamente fácil de demostrar esta propiedad, porque para demostrarla simplemente tendríamos que aplicar la definición de primitiva. Y entonces la definición de primitiva me dice que la primitiva de esta función es esto. Si cuando yo derivo esto que tengo acá, voy a obtener la función original. Y entonces derivamos. Tenemos la primera primitiva más la segunda primitiva. Pero una de las propiedades básicas de la derivación es la linealidad también, que nos dice que si yo tengo la derivada de una suma, puedo calcular la suma de las derivadas. Y entonces ahí tenemos esto. Y ahora por definición sabemos que la derivada de la primitiva me va a dar la función a la que le estoy calculando su primitiva. Entonces obtenemos esto. ¿Qué es lo que tendríamos que obtener aquí? Por supuesto acá es más menos, porque podría ser más o podría ser menos, entonces acá ponemos más menos, y ahí ya tendríamos una prueba de este. De forma similar podemos atacar este que está acá, pero no lo voy a hacer ahorita. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos aplicar esto a algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros queremos calcular la primitiva de 3t cuadrado más t. Fíjense que ahora estoy usando la variable t. Eso no cambia en nada, o materialmente no cambia en mayor cosa las propiedades que voy a utilizar. Entonces yo decido que esto va a ser aplicando linealidad. Lo voy a calcular usando linealidad. Entonces acá va a ser 3t cuadrado de t más la primitiva de t. Y entonces vamos a la única fórmula que hemos deducido hasta el momento, que dice que la integral de x a la alfa es igual a 1 partido alfa más 1 por x a la alfa más 1. Esto cuando alfa no es menos 1. Entonces, aquí tenemos t, no tenemos x, pero estamos integrando respecto de t, no respecto de x. Entonces acá tendríamos el 3, que es este que está acá. Y la primitiva de t cuadrado sería 1 partido 2 más 1 por t elevado a la 2 más 1, más 1 partido 1 más 1 por t elevado a la 1 más 1. Recuerden que acá tenemos t elevado a la 1, ¿verdad? Más una sola constante. Y entonces ahora vamos a discutir si deberían haber dos o una constante nada más. Y entonces aquí vemos que tenemos 3 dividido 3, eso es 1. Entonces tenemos t a la 3 más 1 medio de t a la 2 más una constante. Entonces acá surge que cada una de estas podríamos nosotros haber pensado que, como ya calculamos las primitivas, tenemos más una constante más 1 medio de t cuadrado más otra constante. Pero acá tendríamos la suma de dos constantes y esto que está acá se convierte en una sola, digamos, d. Entonces es esta constante que aparece acá. Y entonces cuando tengamos varias primitivas sumadas, tenemos varias primitivas sumadas acá, nosotros usualmente vamos a optar, no importa cuántas hayan, ¿verdad?, por poner una sola constante para solucionar todo esto. Es decir, solo vamos a colocar una constante por todas estas primitivas que estamos sumando.